Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Recuerde que también los programas de La Noticia TV los puede seguir a través de las redes sociales del diario La Noticia. Como decíamos, estamos ya a 2 semanas de las elecciones generales en las que elegiremos a presidentes, diputados, senadores y también miembros del Parlamento andino. ¿Cómo está el panorama? ¿Qué es lo que podría pasar? Para analizar un poco esta situación, este ambiente electoral, tenemos una entrevista vía Zoom con Ernesto Blume. Él es expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Blume, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, como decíamos, ¿no? Estamos a 2 semanas de las elecciones ya. Parece que la campaña hubiese durado bastante poco porque entendemos que ha sido bastante tibia, ¿no? También tendría que ver mucho esta crisis que hemos estado viviendo de cambios de presidente, que más ha llamado la atención. Pero, ¿cómo analiza usted esta elección que se viene y también el comportamiento de los candidatos? Mire, le agradezco mucho la pregunta. Lo primero que yo tendría que afirmar es que estas elecciones y lo que está aconteciendo debe ser interpretado por el elector peruano, por cada uno de nosotros, como un reto. Es decir, estas elecciones retan a todos los peruanos a elegir bien. Es un reto y un llamado a la responsabilidad, al análisis objetivo de los candidatos y sobre todo de sus planteamientos, y a escoger con responsabilidad y con patriotismo a los mejores peruanos para que conduzcan los destinos de nuestro país. Ya creo que la experiencia ha demostrado que cuando no se ejerce un voto consciente y un voto responsable, las consecuencias son sumamente negativas, y la verdad de las cosas es que los grandes culpables son los propios electores que eligieron mal. Es decir, hay un reto para cada uno de nosotros de elegir bien, elegir a conciencia y elegir a los mejores. Claro. De otro lado, creo que la clase política peruana, salvo honrosas excepciones, está demostrando su mediocridad y su falta de patriotismo, porque son incapaces de unirse y de formar bloques para facilitar al elector una mejor elección. Hay grupos que podríamos denominar de derecha, otros de centro, otros de izquierda, pero no se nota entre los candidatos ni un hálito de ánimo de poder juntar esfuerzos para lograr un objetivo. Es decir, esto está demostrando que más vale el personalismo que el pensar en los grandes intereses nacionales. Y eso a mí me preocupa hondamente. El debate, también salvo algunas excepciones, ha sido un testimonio de la falta de no solamente conocimiento constitucional, cultura constitucional, sino de sentimiento constitucional de algunos candidatos que han olvidado, por ejemplo, que la Constitución ordena respetar a la persona humana y tratar a nuestros semejantes con respeto en el sentido de respetar su dignidad, respetar sus derechos fundamentales. Y hemos visto cómo candidatos han utilizado esta tribuna para difamar a otros candidatos, para enrostrarse supuestos delitos y para afectar sus honras. Es decir, un pleito de palitroques en donde gana, entre comillas, el que más insulta al adversario. Y eso demuestra falta de sentimiento constitucional. ¿Cómo puede aspirar a la presidencia de la República una persona que es capaz de prejuzgar, de violar el mandato constitucional, de respetar los derechos fundamentales y de respetar la presunción de inocencia? Porque la presunción de inocencia no solo es un derecho de cada uno de nosotros, sino es un deber de todos de considerar al prójimo inocente mientras no se pruebe judicialmente su responsabilidad. Claro. ¿Cómo es posible entonces que candidatos de uno y de otros sectores simplemente se insulten, vean dónde están los defectos del adversario, dónde están las fallas, dónde están los supuestos hechos delictuosos para afectar su dignidad
y afectar su buen nombre. Ahora, Ha doctor, faltado entonces altura, ponderación, no han dado la talla, no han dado la talla y me apena decirlo. claro, doctor, justamente usted mencionaba, ¿no?, que hay tantos candidatos y no se ha podido, digamos, formar por ahí alianzas, ¿no?, que era lo que se buscaba, ¿no?, y el Jurado Nacional también trataba de buscar, ¿no?, de que se generen alianzas, porque había 30 y tantos candidatos a la presidencia. Ahora, ¿esto qué revela? Hay una suerte de ego, todos se creen tocados y en la capacidad de ser presidentes. Bueno, evidentemente, mire, uno de los grandes problemas de la política peruana es el casillismo y el egocentrismo, ¿no? Son personajes que se consideran tocados por la divinidad y que van a refundar el Perú. Hay pues una altísima dosis de ego y de vanidad en muchos de estos personajes, que no piensan que una democracia se construye cuando tiene partidos políticos sólidos que postulan una doctrina, una ideología, plantean un plan de gobierno para gobernar y tienen una estructura nacional. Y entonces nosotros tenemos pues este triste espectáculo de egolatrías encontradas, de vanidades y de luchas simplemente por aparecer primero y por ganarse el aplauso popular. Y eso es penoso decirlo y observarlo. Claro, ahora, doctor, justamente tuvimos como inicio un gobierno de izquierda, ¿no?, con Pedro Castillo a la cabeza. Estamos terminando también con un gobierno de izquierda con José María Balcázar, sin duda. Ha sido unos 5 años bastante movidos, con crisis, con una crisis que pareciera que se hubiese enquistado, ¿no?, y que sería difícil salir de la misma. Ahora, entre los candidatos que tenemos hay muchos de derecha. Los que están arriba, según las encuestas, claro está, son de derecha, pero también por ahí aparecen algunos de izquierda. Y hay una posibilidad de que un candidato de izquierda esté en segunda vuelta. ¿Cuál es el riesgo, según usted, de que tengamos esta representación de izquierda media radical, ¿no?, o no tanto, pero que busca por ahí cambiar mucho la Constitución? Mire, yo creo que el riesgo de que la izquierda tenga presencia y pueda aspirar a ganar las elecciones es sumamente grave para el Perú. Yo creo que está demostrado que la izquierda ha fracasado en todas las latitudes. Inclusive Rusia y China, en el fondo, son capitalistas. Y eso lo reconocen los más destacados economistas del mundo y políticos. Por lo tanto, es un sistema obsoleto y que ha demostrado su inoperancia. Insistir en postulados, digamos, que apuestan por el comunismo, por el socialismo, es ir contra la lógica, contra la racionalidad y contra la realidad. Lo que está triunfando ahora es la libertad, la democracia, el respeto a las reglas constitucionales, el respeto a los derechos fundamentales, el respeto a la inversión. Y a mí me parece que es lamentable que, habiendo tantos candidatos, digamos, que no son de izquierda, por no calificarlos, no haya la capacidad de unirse y de tratar de buscar apoyarse unos a otros, declinar algunos y apostar por menos candidatos que tengan más posibilidades. La atomización, la división, le hace daño a lo que podríamos denominar la derecha. Por eso yo aprovecho de esta oportunidad para hacer un llamado a los candidatos para que busquen unirse en bloques, ya sean de derecha, de izquierda o de centro, busquen unirse en bloques para que le presenten al electorado menos alternativas y faciliten la elección. Si no, va a ser una atomización muy complicada, van a ser cámaras, tanto diputados como senadores, muy divididas. Claro que está entre los que pasen la valla, lo cual reducirá a unos 5 o 6 grupos políticos, pero aún así va a haber mucha división. Claro. Por lo tanto, creo yo que se impone una reflexión a estas alturas del partido y buscar, aún en estas circunstancias, unirse para apoyar a los candidatos que tengan mayores posibilidades. Claro. Ahora, doctor, usted hablaba de esta atomización, ¿no? Son 35 candidatos a la presidencia. Bueno, y por otro lado está esta cédula que vamos a recibir el día 12, ¿no? Es amplísima, para algunos
casi ilegible por el tamaño de la cédula y por la cantidad de símbolos que vamos a encontrar. ¿Considera usted que tener esta cédula tal como está ya diseñada y que la vamos a recibir, considera que también es un riesgo para que corremos para que haya mucho error en estas elecciones? Sin lugar a dudas. Su pregunta es muy acertada, porque nos llama a la reflexión sobre si la forma como está confeccionada esa cédula de sufragio, el tamaño de la misma y la cantidad de candidatos va a ser posible que el elector pueda distinguir claramente por quién está votando y no se confunda. Lamentablemente todo esto es parte pues de un paquete de reformas que se hicieron en la época del señor Vizcarra, que estuvieron para mí maquiavélicamente diseñadas para confundir a la opinión pública dentro de la estrategia que seguían los grupos que gobernaban el país, ¿no? De relativizar todo y de mantenerse a cualquier precio en el poder. Entonces, es un maquiavelismo haber establecido fórmulas en donde propiciamos una inmensa cantidad de candidatos y confundimos al elector. Ahí tiene que haber, de ahora en adelante, pienso yo, una labor muy intensa de la autoridad electoral, que debe, digamos, redoblar sus esfuerzos de difusión del sistema, de explicarle a la población y también de los medios de comunicación y de los propios líderes y partidos políticos para que el elector vaya bien informado. Mi recomendación a cada elector es que busquen información, si ya tienen una decisión, se familiaricen con la cédula de sufragio, de tal forma que al llegar a la Cámara Secreta sepan ya dónde deben marcar, dónde deben consignar su voto. Es importante, por eso hace unos instantes hice un llamado a una actitud responsable del elector, no solamente para elegir bien, sino para manejar bien la cédula de sufragio y no equivocarse y votar de acuerdo a lo que ellos han decidido. Claro, hay que prepararse, ¿no? Así como están las cosas, hay que prepararse. Ahora, doctor, hace un momento usted mencionaba esta invocación que le hacía a los candidatos para tratar de formar frentes. Bueno, esto ya no se va a dar, ¿no? Digamos, estamos a 2 semanas, pero con todo lo que se dice en una primera vuelta, que se insultan, que se sacan trapitos al aire, en una segunda vuelta, ¿es fácil, después de haberse dicho de todo, juntarse y conversar y, digamos, apoyar a una candidatura por ahí? ¿O cree que quedan estas heridas abiertas? Yo creo que es un poco complicado, pero no imposible. Por eso los políticos deben ser lo suficientemente maduros para administrarse en sus diferencias, distinguiendo entre la persona y la idea. Ajá. Y discutir ideas y no personalizar el debate como se acostumbra. Esa personalización del debate es signo de inmadurez del político. Por eso, cuando yo he visto este debate en donde hay algunos que lo único que han hecho es insultar al otro, difamar al otro, digo, qué falta de cultura constitucional, de conciencia constitucional y de sentimiento constitucional, y qué mediocridad de esa persona. Realmente penoso. Esa persona que insulta ya está descalificada de plano. La persona no debe insultar. Este es un debate de ideas. Deben haber planteamientos en discusión. Y ojo, planteamientos en el marco de la Constitución. Porque si un partido político postula dentro de un sistema constitucional, la premisa es que respeta ese sistema constitucional y respeta escrupulosamente la Constitución. O sea, ese partido que va para cambiar la Constitución porque cuestiona todo de la Constitución, yo creo que es un partido antisistema. Claro. Porque la premisa es postulo en el marco de las reglas constitucionales que me obligan a respetar la Constitución. No voy a postular para cambiar la Constitución y establecer otras reglas que fueron las que rigieron cuando yo postulé. Esta falta de lógica, esta antinomia conceptual propia de sobre todo los partidos radicales y de izquierda, los descalifica radicalmente. Claro. Ahora, doctor, hablábamos de estas elecciones, pero también hay que hacer un análisis sobre esta inestabilidad que hemos vivido en estos 5 años, ¿no? Hemos tenido 4 presidentes, otra vez 4 presidentes, doctor.
¿Es fácil salir de esta crisis? ¿Se sale solamente con una elección nueva o hay que también hay otros temas que resolver? Mire, hay varios aspectos que rescatar de esa experiencia. Lo primero es que el elector es el gran culpable de lo que todo está ocurriendo porque no eligió bien. Claro. No escogió bien, escogió a quienes no estaban calificados y este es el resultado. Luego que se está imponiendo en el Perú, desde el punto de vista constitucional, lo que yo denominaría una mutación constitucional. ¿Qué cosa es la mutación constitucional? Es una figura en la cual la realidad de los hechos conlleva una respuesta de la Constitución que escapa a la previsión normativa del legislador constituyente. Es decir, quien hizo la Constitución no previó que la realidad iba a desbordar lo que había previsto y entonces al aplicar la Constitución muta los alcances de la norma para cubrir la nueva realidad. ¿En qué sentido se ha producido la mutación constitucional? Si bien la elección presidencial es por 5 años y el cambio es cada 5 años, por mutación constitucional tenemos que esa elección, dentro de esa premisa básica, está en este país, en base a la experiencia vivida, sujeta a una evaluación permanente del pueblo a través del Congreso, que implica que el presidente que no califica moralmente puede ser reemplazado durante su mandato. Es decir, te elijo por 5 años siempre y cuando tengas capacidad moral para desarrollar bien tus actividades y si no, te saco. Es decir, es una elección con notificación de despido si no califica. Claro. Esa es la mutación constitucional que se ha producido. Esto es bueno, esto no es bueno, es algo que tenemos que debatir los constitucionalistas. Pero no resulta, digamos, despreciable una fórmula en cuya virtud el primer mandatario esté permanentemente sujeto a vigilancia y a cuestionamiento en el ámbito de su conducta moral. Es decir, un mandatario debe ser consciente que ejerce la Me parece que hay un pura presidencial, porque ese primer mandatario representa al Perú, representa a todos los peruanos, representa a las Fuerzas Armadas y personifica a la nación. Es decir, debe ser un peruano intachable. Si descalifica, se va. Entonces, claro, es un fenómeno interesante sobre esta mutación constitucional que se está produciendo y la experiencia nos demostrará qué pasará. Ahora, evidentemente que la figura de la incapacidad moral va a ser un poco más difícil de implementar en un Congreso bicameral, porque tendrá que promoverse la acusación en diputados, y tendrá que ahí investigarse y luego la decisión la tomará senadores, ¿no? Ahora, doctor, para ir terminando, y usted mencionaba justo el tema que íbamos a tocar, el Congreso bicameral. ¿Qué se espera de un Congreso al que volvemos a tener 2 cámaras luego de este paso de un grupo de congresistas que han dejado muy mal parado al Parlamento? ¿Se puede esperar un mejor trabajo con un Congreso con 2 cámaras? Yo creo que definitivamente sí. Cuando me preguntan por qué usted es partidario de los congresos bicamerales, mi respuesta es muy clara. Porque el Congreso bicameral permite mejores leyes, desde que son mejor pensadas, más debatidas, más discutidas, más confrontadas, y hay un doble colegiado que las debate y las analiza. Y por lo tanto, el producto legislativo es de mejor calidad. No se trata de que un país tenga muchas leyes, sino que tenga pocas leyes, pero bien pensadas y perdurables en el tiempo, porque eso le da seguridad jurídica al país y le da tranquilidad a todos. Claro. Doctor, la última. El día de hoy, Tomás Saladino Gálvez debe le van a tomar juramento como fiscal de la Nación. ¿Qué espera de la función que puede ejercer Tomás Saladino Gálvez? Bueno, ya ha estado desde septiembre, pero agarra las riendas de una institución bastante cuestionada. Es un fierro caliente, sin duda, por todo lo que hemos vivido en los últimos años en el Ministerio Público. Sí, mire, yo saludo y celebro la elección del doctor Tomás Saladino Gálvez y su juramentación el día de hoy. Creo que
Al final, la verdad, se abre justicia y creo que él va a rescatar la deteriorada imagen del Ministerio Público que ha sido afectada por la politización, la ideologización y la intromisión de personajes realmente nefastos, como han sido estos dos fiscales que felizmente hoy ya uno está fuera y el otro está suspendido. Yo lo dije hace muchos años, estos señores confundieron su rol de fiscales con el protagonismo de un político, de un artista, y yo creo que ese no es el camino. Creo que con Tomás Aladino Gálvez las cosas van a volver a su nivel, a lo que siempre debió ser el Ministerio Público, que es un filtro entre el ciudadano que denuncia y el juez que abre un proceso penal. Porque no nos olvidemos que cuando se crea el Ministerio, se crea, mejor dicho, la competencia del Ministerio Público para tener la titularidad de la acción penal pública, o sea, para ser el único que denuncia los delitos perseguibles de oficio, se hace para evitar exceso y abuso por parte de los denunciantes y para que llegue solo al Poder Judicial aquello que realmente tenga contenido penal. Y ese filtro se desnaturalizó y el Ministerio Público se convirtió en un instrumento político. Y en eso, pues, hemos visto múltiples ejemplos, ¿no? Sí. O de eso. Y por lo tanto, yo celebro y aplaudo la elección del actual fiscal de la Nación. Bien, doctor, ha sido un gusto conversar con usted. Bueno, gracias a usted, muy amable vamos a estar atentos al desarrollo de estas últimos días de las elecciones. Que tenga un buen fin de semana. Gracias. Igualmente para usted. Bien, estuvo con nosotros el doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, que hacía un análisis de estas 2 semanas que quedan de campaña rumbo a las elecciones generales. Ha sido bastante crítico con el sector de izquierda, señala que es un riesgo que la izquierda llegue a segunda vuelta y invoca a la ciudadanía a votar con responsabilidad. Hay que informarse, hay que, entrenarse para ir a la elección, porque nos vamos a encontrar con una novedosa cédula.